el buffet abierto de Dios. Amén. Bueno, buenas tardes, ya son tardes, estamos ya en la tarde de hoy y espero que les gusta el tiempo de estos días que estamos pasando. Digo que es el segundo invierno de este año porque tuvimos invierno y ya parece que se estaba pasando y de repente regresó otra vez y pues de ahí sigue el verano, vamos a estar todos sudando pronto, entonces hay que disfrutarlo en estos momentos. Hay muchos que salen de viajes, de actividades, y se cuenta de una pareja de viejitos que salieron en un crucero. No sé si alguien está por punto de salir en un crucero. Bueno, okay. No les va a gustar entonces lo que les voy a decir. Se cuenta de dos viejitos que salieron en un crucero y hubo un accidente, se cayeron del barco y fueron al cielo, desgraciadamente. Pero lo bueno es que fueron juntos y llegaron ante San Pedro y él les dijo, pues, bienvenidos al cielo y yo les voy a dar una recorrida para que vean lo que tenemos aquí en el cielo. Entonces empezaron y llegando a la mansión celestial y en camino llegaron a un garaje donde habían bastantes carros, todos del año, nuevecitos, deportivos y todo. Y el esposo pues bien feliz de ver tantos carros que podían. Y Pedro dijo, pues están aquí cuando los quieren usar, siempre están llenos de gasolina, nunca hay que darles mantenimiento, lo pueden disfrutar, pueden dar la vuelta según quiere y todo. Entonces el hombre estaba bien feliz. Llegaron a la mansión celestial y estaban viendo todo el equipo que había ahí, canchas de tenis y albercas, piscinas y pues había de todo, gimnasios y bien felices, pero el hombre se veía más y más molesto, el esposo. Pues San Pedro estaba un poco, pues, ¿qué es lo que tiene este? O sea, debe estar feliz porque está en el cielo. Y por fin llegaron al comedor, porque ya estaba hora de comer, y había un buffet grande ahí con todo tipo de comida. Y dijo San Pedro, pues está aquí todo lo que pueden comer a cualquier hora para que lo disfruten y no les cobran nada y no van a subir de peso y no hay que preocuparse por colesterol ni nada así que pues buen provecho. Y el hombre bien molesto y dijo a su esposa, ¿y tú qué tienes? Y el esposo dijo, tú y tus dietas, si no por ti hubiéramos estado aquí hace 10 años. Se perdió su oportunidad de disfrutar más tiempo en el cielo. Estaba preocupado por la dieta siempre y pues ahí está todo en el cielo para disfrutar. Bueno, es un poco quizás fuera de orden que estamos hablando de un buffet en el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo cuando la gente piensa en ayuno y dejar, hemos hablado de eso las últimas semanas, dejar algunos hábitos malos y enfocar más en Dios. Quizás parece un poco raro hablar de un buffet abierto en esta temporada, pero a mí se me hace que de eso, ¿qué pasó? Parece que dupliqué 2 veces mi presentación en inglés. Bueno, yo les voy a traducir mientras lo vemos. Quiero decir que me parece cuando leemos los textos de hoy, lo que leímos en Isaías 55 y en Lucas capítulo 13, que estamos hablando de precisamente eso, un buffet abierto que nos ofrece Dios, pero quizás el menú es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces lo vamos a ver un poco detenido. Empezando con Isaías 55, versículos 1 a 9. Y es importante pensar un poco en el contexto de esos versículos. El profeta Isaías fue un profeta que sirvió a Dios en los tiempos cuando el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, se encontró en guerra contra Babilonia.
Y como Jeremías vivieron casi el mismo tiempo y al principio tenían el mismo trabajo, que Dios les llamó a preparar su gente para ir a la esclavitud. Esos profetas tenían que tener el trabajo de ir al pueblo y decirles: desgraciadamente no vamos a ganar esta guerra, vamos a perder. Nos van a tomar como esclavos, nuestro país se va a caer, van a destruir el templo y vamos como esclavos a Babilonia y vamos a quedar ahí mucho tiempo. Eso fue su misión primeramente, de preparar la gente para enfrentar esas cosas. Y eso es difícil, pero para un profeta no era tan difícil porque esas cosas ya se iban a cumplir y en fin, pues cumplieron. O sea, que perdieron la guerra, fueron de esclavos y todo el mundo se dio cuenta que esos profetas hablaban la palabra de Dios, porque todo lo que ellos dijeron se cumplió. Pero a Isaías Dios le dio otro trabajo más difícil, y eso fue decirles al pueblo que después de 70 años iban a regresar de nuevo y que Dios iba a estar con ellos. Nos puede parecer unas noticias muy buenas, ¿verdad? Pues van como esclavos y van a regresar. Pero después de 70 años, imagínense uno que pasa de inmigrante a otro país y queda ahí 70 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a construir su vida, ¿verdad? Se hacen ciudadanos, compran sus casas, sus hijos van a la escuela, crecen, tienen sus trabajos, se les olvida el idioma de allá, ¿verdad? Y de repente Dios le va a decir: ¿saben qué? Ahora es tiempo de regresar. ¿Qué? ¿Regresar? ¿Para qué? ¿Para qué voy para allá otra vez a sufrir, a reconstruir un país destruido? ¿Para qué voy a querer regresar? Eso fue la misión que tenía el profeta Isaías. Empezó a decirles: no solamente van a ir esclavos, pero después de 70 años Dios los va a traer de nuevo. Él va delante de ustedes, Él les va a acompañar, van a regresar a su tierra y van a reconstruir la nación de Dios en ese lugar, el templo. Todo se va a hacer de nuevo y Dios va a estar con ellos. Fue una misión quizás más difícil que la primera, ¿verdad? Porque hay que convencer a la gente de hacerle caso a Dios. Cuando llegamos al capítulo 55 de Isaías, Dios presenta al pueblo una imagen de un buffet sagrado, abierto, que tiene todo lo que ellos quieren. Dice: todos que tengan sed, vengan a las aguas, ¿verdad? Pueden conseguir leche, y vino y pan sin dinero, sin precio. Y pues fue gratis ese pan, pero había podemos decir, una complicación, que no era la comida exactamente como ellos estaban acostumbrados. Porque allá en Babilonia, aunque habían ido como esclavos, ya para esos tiempos ya tenían su dinero, tenían sus trabajos, tenían sus casas, tenían dinero suficiente para comprar lo que necesitaban en ese pueblo. Podían comprar comida, pan, todo eso. Pero Dios les viene diciendo que lo que ellos realmente necesitan es un poco diferente. Y podemos verlo con más detalles, que Dios está enfocando más, no está hablando de comida física, está hablando del corazón del pueblo. Podemos empezar a ver esto en versículo 6 de Isaías 55. Dice el Señor a través del profeta: buscad al Señor mientras se lo puede encontrar, llámalo mientras está cerca. Dejen que los malvados abandonen sus caminos y los injustos sus pensamientos. Se dirige el Señor, estaba hablando de la misericordia, dijo entonces regresarán al Señor, les tendrá misericordia y los perdonará. Estaba diciendo que hay un buffet abierto, es gratis, todo lo que pueden comer.
pero es un menú un poco diferente, enfocado en cambio de corazón. Había que cambiar su propia agenda, su propio menú, y enfocar más bien en la voluntad de Dios y qué es lo que quería Dios para ellos. Podemos ver casi lo mismo en Lucas capítulo 13, cuando vienen a hablar con el Señor Jesús. El Señor también quería cambiar quizás un poco el menú que la gente tenía en mente. Al igual que en nuestros tiempos, pues sabemos que las malas noticias corren rápido, ¿verdad? Y nadie habla de las buenas noticias que suceden en el mundo. Todo el mundo quiere hablar de las malas noticias. Y parece que estaba lo mismo en aquellos tiempos como hoy en día. Porque estaba la gente pensando en unas malas noticias que habían escuchado, cosas que habían sucedido recientemente en Jerusalén bajo el gobierno de Poncio Pilato, el mismo Pilato que iba a crucificar al Señor, o más bien iba a lavar sus manos en el futuro, ¿verdad? Después de unas semanas, iba a decir, lavar sus manos y decir, pues crucifícame, yo no tengo culpa, ¿verdad? Bueno, ese mismo gobernador romano del pueblo, no sabemos exactamente lo que había sucedido, pero parece que había un problema con algunos galileos, que quizás algunos historiadores piensan que esos eran personas que apoyaron al rey Herodes, como hablamos la semana pasada, una persona con quien Pilato no se llevaba bien. Entonces no sabemos exactamente cuál era el problema, pero Pilato tenía un problema con ellos y los quería acabar. Entonces él trató de pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a acabar con esa gente? Y es interesante, él no fue a sus casas a detenerlos, no mandó el ejército para detenerlos en su casa, ni tampoco en el camino cuando llegaban a Jerusalén para alguna fiesta, sino ese Señor esperó hasta que ellos entraron al templo, empezaron a dar sus sacrificios ante Dios, y en ese momento llamó el ejército a matarlos en el mismo lugar, dentro del templo, mientras ofrecían sus sacrificios. Era un mensaje tremendo a la gente para decir, no hay un lugar seguro para ustedes, ni en la presencia de Dios, no hay un lugar seguro. Entonces la gente estaba preocupada por eso, quería saber dónde está la justicia de Dios, dónde está el juicio contra ese hombre, ¿verdad? Y venían al Señor con esa pregunta, si había escuchado de eso, esas cosas que sucedieron en Jerusalén, ¿qué piensa de eso? La gente está preocupada por el juicio, por la justicia, pero el Señor Jesús cambia el menú, ¿verdad? Un poco a la gente. Dice que eso no es lo que se debe preocupar ahora, ¿verdad? Él cambia el menú. Dice que no tiene que ver con la justicia o el juicio, sino el arrepentimiento, ¿verdad? El Señor les empieza a decir, ¿tú piensas que esa gente era peor que los demás? No es cierto. Lo que les pasó no fue justicia, no fue juicio de Dios. Pero dice el Señor, pero si ustedes no se arrepienten, van a quedar como ellos, ¿verdad? Y el Señor también menciona otra situación trágica que había sucedido recientemente en otro pueblo, donde una torre se había caído, ¿verdad? Y dicen que 18 personas murieron cuando se cayó esa torre encima de ellos. Y dice el Señor, ¿y esa gente donde cayó la torre? Dice, ¿piensas que ellos eran peores que toda la demás gente de ese pueblo? No, dice el Señor. Dice el Señor, no. Ellos no eran peores, ¿verdad? Eso no fue el juicio de Dios contra ellos. Fue una cosa injusta que sucedió. Pero dijo el Señor, otra vez cambió el menú, dice, pero si tú no te arrepientas, vas a quedar como ellos. El Señor cambia el menú para enfocar en el arrepentimiento.
Igual que el profeta Isaías, si se acuerdan al último de ese texto que leímos, dijo Dios a través del profeta: dejen que los malvados abandonen sus caminos y los injustos sus pensamientos. Buscan al Señor mientras se lo puede encontrar. El menú era el arrepentimiento, igual que lo que hablaba el Señor al pueblo ese día, el arrepentimiento. Bueno, me tocó conocer a un señor, un padre, un poco menor que yo, cuando viví en Corea, que me presenta un ejemplo vivo del arrepentimiento. Él se llama Lee Cole, y es del país de, bueno, en inglés decimos Camboya. ¿Cómo se llama? ¿Camboya? Algunas traducciones dicen Camboya, ¿no? Camboya, si lo conocen, bueno, lo digo bien. Bueno, él es de ese país de Camboya. Sus padres, cuando él era bebé, todavía, sus padres inmigraron a los Estados Unidos, llegaron a California, pero en el proceso de inmigración había muchos problemas en ese país, y en el proceso de inmigración se separaron los padres, que habían de verse en cierto lugar, en cierta hora, para irse juntos, pero de alguna forma no sucedió así. Se separaron y ya no se podían ver más. Entonces ya llegaron por separados a los Estados Unidos, a diferentes lugares. Y llegó Lee en las manos de su mamá a vivir sola con ella, sin papá. Su mamá no hablaba inglés. Cuando llegaron al estado de California, no hablaba inglés y no supo muy bien, pues, ubicarse dentro de la sociedad. No entendió los procesos del gobierno, los pasos que se debía de llevar. Entonces, Lee, cuando creció, pues tenía que buscar su propio camino, sin alguien que le guía, y desgraciadamente encontró su camino hacia una pandilla de los que hay en California. Y él se juntó con ellos, tenía algunos primos, algunos familiares que estaban con él en esa pandilla, y pues se ocupaban de lo que se ocupan los pandillas, o sea, tomando, involucrándose en las drogas y robos. Empezaron a robar casas, o sea, armed robbery que decimos, ¿no? Para sacar dinero. Y el trabajo de Lee era manejar el carro. O sea, ya cuando robaron una casa, le tocó a él, pues, manejar el carro para que escape rápido, ¿no? Bueno, esa vida no se puede llevar mucho tiempo hasta que algo sucede. Y efectivamente sucedió un desastre, que en medio de un robo, su primo mató a la persona, el dueño de la casa. Y los arrestaron, y a él también. Y como él era inmigrante, no se había completado el proceso de llegar a ser ciudadano. Entonces resultó que él era inmigrante, que había cometido un crimen y era para deportarse. Pero lo interesante es que él no hablaba el idioma de su país. O sea, salió de ahí de bebé, no sabía nada, no conocía a nadie en ese lugar, no hablaba el idioma de ellos, habla inglés, no habla su idioma de su pueblo. Entonces no sabía qué hacer y estaba muy desesperado. Lo detuvieron en el proceso de deportación. Y en esos momentos alguien habló, un capellán entró en ese lugar y le habló de Cristo. Y por primera vez él entendió el Evangelio, de qué se trataba el arrepentimiento, de qué se trataba la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Y él aceptó al Señor, cambió su vida en ese momento. Y pues quizás él estaba esperando un milagro de Dios, pero como quiera los deportaron a su país, ¿verdad? Entonces eso puede ser una tragedia, ¿verdad? Podemos verlo como una tragedia, pero la historia no se terminó ahí. Porque cuando llegó allá a su país, llegando al aeropuerto, su mamá había llamado a una tía. Él no la conocía, nunca la había conocido, pero su mamá le habló a su hermana que la recogiera
y que se quedara en su casa. Y en ese mismo tiempo había una muchacha americana de Texas que estaba quedando en su casa enseñando clases de inglés en el pueblo. Y se conocieron, se animaron y se casaron los dos. Y yo les conocí, después cambiaron de Camboya, cambiaron a Corea del Sur. Y ahí los conocí. Cuando estuvimos ahí, llegaron a nuestra iglesia y pues formaron parte de nuestra iglesia. Y para mí fue muy impactante ver este hermano Lee, una persona, yo nunca había conocido a una persona como él antes, porque hablaba como un pandillero, hablaba inglés con un acento como un pandillero, pero estaba hablando de Cristo, estaba hablando de Dios, y él trajo muchos jóvenes a la iglesia, porque fue allá y nada más les dijo, les quiero decir lo que Dios ha hecho en mi vida, y llegaron los jóvenes al Señor a través de su esfuerzo, de los dones que Dios le había dado. Y después, después de ser evangelista, llegó a ser misionero. Y por un tiempo con su familia regresaron a Camboya. Él estudió el idioma un poco y quiso regresar como misionero a su país. Entonces fueron un tiempo para allá y yo tuve la oportunidad de llevarle al aeropuerto. Entonces yo andaba diciendo a toda mi gente, acaba de mandar un misionero a Camboya. Como si yo fuera el que hice todo, pero eso fue el trabajo de Dios. Yo solamente fui el que manejé el carro y tuve el dicho de que Él estuvo en nuestra iglesia. Y ahora están cambiando a otro país, parece que van a ir a Tailandia, por ahí, no sé exactamente, pero me estaban mandando un mensaje la semana pasada de que van a cambiar a otro país para servir a Dios en ese lugar. Eso para mí es un ejemplo fuerte del arrepentimiento. ¿Cómo Dios puede cambiar la vida de una persona si la persona abre su corazón y deja que el Espíritu Santo trabaje en su vida? Amén. Es algo increíble. La Cuaresma es una oportunidad para recordar que nuestro Dios busca el arrepentimiento más que nada en nuestras vidas. Quiere ver que cambiamos la vida, que se cambien nuestros corazones, que nos enfocamos más y más en lo que Dios quiere por nosotros y no lo que queremos para nosotros mismos. Terminando esa parte de Lucas que leímos, hay otro ejemplo que da el Señor de la higuera. Es el famoso parábola de la higuera, ¿verdad? Que viene el dueño de las tierras a ver una higuera que no da fruto, no da nada, después de 3 años. ¿Verdad? Entonces viene el dueño de la tierra al jardinero, al que trabaja ahí con los árboles, y dice, ese árbol no da fruto, está nada más sacando de la tierra, pero no da fruto, córtalo. Tíralo de aquí. Pero el jardinero, que podemos entender que es nuestro Señor Jesucristo, está diciendo, dale otra oportunidad, 1 año más. Voy a cavar alrededor, voy a cuidar un poco más ese árbol. Vamos a ver después de 1 año si da fruto. Y si no, pues ya sabemos. Entonces, podemos ver otra vez cómo el Señor pone tanta énfasis en el arrepentimiento, que Él está dispuesto a esperar hasta que nosotros respondemos, pero no para siempre. Y eso es lo que hay que recordar, que estos textos nos dicen que el buffet de Dios está abierto ahora, pero es un tiempo limitado. No va a ser para siempre. Dice en Isaías 55, buscad a Dios mientras puede ser hallado, ¿verdad? Y nuestro Señor dice, deja ese árbol 1 año más, pero si ya no da fruto, ya lo puedes cortar. Hay que aprovechar del buffet que está abierto ahora, pero no sabemos hasta cuándo. Oremos.
nuestro Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda de la importancia del arrepentimiento, que tú quieres ver vidas cambiadas entre tu pueblo. Tú quieres personas como este hermano Lee que puede dar un testimonio de cómo tú has cambiado su vida, Señor, que pueden traer tu pueblo ante ti. Perdónanos por la forma en que nos acomodamos con el mundo y no queremos cambiar, y a veces decimos, después, el año que entra yo voy a hacer esto, la semana que entra. Ayúdanos a responder ahora a tu oferta de gracia, sin dinero, sin costo. Pedimos todas esas cosas en el nombre de Cristo Jesús.